La fuente primaria de información sobre la historia de nuestro planeta viene de los sedimentos de muestras que los científicos extraen de los océanos. Viene de los anillos de árboles antiguos. El problema es que los anillos de árboles solo se remontan a un par de milenios atrás. Y luego están los núcleos de hielo que hallamos en los casquetes de la Antártida y Groenlandia. Quisiera hablar de estos núcleos de hielo en más detalle. De estos núcleos, los científicos pueden extraer una cantidad tremenda de información. Es como leer las páginas de un gran libro. Cada año, cuando se deposita una nueva capa de hielo, esa capa capta la información de lo que sucedía en la atmósfera. Si hubo una erupción volcánica, habrá partículas de polvo. Si el viento llevó granos de polen desde Europa a la Antártida, lo sabremos. Por los núcleos de hielo podemos saber qué tan fuertes fueron los campos magnéticos en el pasado, la intensidad de los rayos solares, el nivel de los mares, etc. Es una gran cantidad de información. Y esta es la clave. Podemos saber también cuáles eran las temperaturas. Y lo que vemos es la información que se remonta a 420.000 años en la historia de la Tierra. En 1999, científicos de todo el mundo reconocieron que el calentamiento global estaba derritiendo el hielo y destruyendo esta biblioteca, este registro que tenemos en la Antártida. Y dijeron que aunque no sabían por qué estaba sucediendo el calentamiento, taladrarían las zonas más profundas del hielo para captar tanta información como les fuese posible, y luego analizarían las causas del calentamiento. Y los científicos quedaron totalmente asombrados cuando sacaron los cilindros de hielo de una zona llamada Lago Vostok. Se trata del famoso núcleo de hielo Vostok, con unas 420.000 capas de hielo. Cada capa representa un año de la historia de nuestro planeta. Así que de repente tenemos 420.000 años de nuestro pasado para compararlo con la actualidad, a ver si algo anda mal, si el planeta está enfermo y algo realmente anómalo está sucediendo. Aquí vemos dos núcleos de hielo distintos. En azul tenemos el núcleo del proyecto europeo EPICA, tomado de otro lugar de la Antártida. Y en verde es el de Vostok. Y quisiera que se concentraran en algo, aunque no sepa cómo descifrar esta información. Pueden verse los ciclos, se puede ver el ritmo. Y no es su imaginación, hay ciclos anidados, ciclos dentro de ciclos. Hay ciclos de 100.000 años, hay ciclos de 41.000 años, y hay ciclos de 26.000 años, incluso de 5.000 años de duración. Por la forma de este gráfico, vemos que comienza hace 420.000 años en la parte derecha de la pantalla. El presente está a la izquierda, el año cero. Y si vemos a los núcleos azules y verdes, puede observarse que tienden a concordar el uno con el otro. Hay momentos en que las temperaturas de la Tierra han subido y han bajado, cuando ha hecho más calor y cuando ha hecho más frío. Y cuando sucede en un lugar, también sucede en los otros lugares. Lo rojo que ven al fondo del gráfico es el grosor del hielo en correlación con esas temperaturas. Y lo que es obvio cuando vemos este gráfico es que en el año cero, hoy en día, estamos un poco por encima de la temperatura promedio que esperaríamos de la Tierra. Ahora esperaríamos ver algo de calentamiento global. Me preocuparía si no lo viéramos porque eso es lo que ha sucedido en el pasado. La pregunta es, ¿cuánto calentamiento es normal? ¿Cuánto calentamiento deberíamos estar viendo? El siguiente gráfico que quisiera mostrarles también se extrae de los datos de los núcleos de hielo y los sedimentos del lecho marino. Sin embargo, no contiene datos de los anillos de árboles. Y nos dice algo muy interesante. Este gráfico comienza en el año cero, digamos el tiempo de Jesús, solo como referencia, y va 2000 años hasta el año 2000. La línea verde que ven en el medio del gráfico es la temperatura promedio para la Tierra en esos 2000 años. Y el gráfico nos muestra por encima y por debajo de ese promedio las temperaturas que hemos estado viendo desde el pasado. Y es obvio, a veces las temperaturas están por encima de lo normal, a veces están por debajo de lo normal. Y esto es lo interesante, si miramos con detenimiento dónde estamos hoy, ¿estamos sobre lo normal? Por supuesto. ¿Estamos sobre el promedio normal de la Tierra en el pasado? ¿Pero estamos más arriba que nunca antes? Por supuesto que no. Miren eso, si nos remontamos a los años 1200, 1300 de nuestra era, que ahora se llama así para eliminar las implicaciones religiosas que se usaban antes, en lugar de después de Cristo,
solamente decimos era común. Entonces, entre los años 1200 y 1300, las temperaturas eran casi el doble de altas de lo que están ahora. 2 veces la anomalía de lo que vemos en este momento. Y si nos vamos a los años 820 y 1040, miren esto, 3 veces por encima de las anomalías que vemos hoy en día. Y los científicos lo saben, porque tienen un nombre para este período. Lo llaman el período de calentamiento medieval. Mi objetivo con esto es mostrarles que el calentamiento ocurre, y es de esperarse porque ahora estamos en un ciclo de calentamiento, pero no ha sido el más intenso que haya visto el planeta. Si nos fijamos bien, el calentamiento cuando sucede es breve e intenso, y es lo que viene luego del calentamiento lo que a veces causa problemas. Es el enfriamiento que le sigue. Este es un gráfico muy poderoso. Lo voy a describir lentamente para que vean exactamente lo que la Madre Tierra nos está diciendo. Y ese es el valor de ver la información que nos da el mismo planeta. No lo estamos interpretando con ojos de una corporación o una posición política o religiosa. Esta es la Tierra contándonos su historia, y esta historia es fascinante. En este gráfico en particular, el año 0, a la derecha de sus pantallas, ahí estamos nosotros, el año actual. Y voy a retroceder los 420.000 años de los núcleos de hielo de los gráficos anteriores. Y notarán 2 colores, rojo y azul. El rojo representa las temperaturas de la Tierra en promedio. El azul representa los niveles de gases de invernadero, particularmente el dióxido de carbono. Les muestro esto porque nos han dicho que el dióxido de carbono y los gases de invernadero son los que están causando que se eleve la temperatura de la Tierra, y esa es la preocupación. Pero los datos de este gráfico no apoyan esa teoría, y quiero que vean precisamente cómo funciona. Síganme. Si pasamos de hace 400.000 años al presente moviéndonos de la izquierda a la derecha del gráfico, lo que vemos es que las líneas rojas se elevan antes que las azules. Eso significa que la temperatura se eleva antes de que los gases de invernadero tengan este efecto. Y eso es lo que registraron los núcleos de hielo en la Antártida y Groenlandia. La temperatura se eleva primero y luego lo siguen los gases de invernadero o el dióxido de carbono. Pero hay un retardo, y no es nuestra imaginación, esta es ciencia publicada. Este estudio apareció en la prestigiosa revista científica Nature, volumen 329 del año 1987. Los científicos ya sabían esto en el 87, así que vamos a concentrarnos en lo que dice. Y voy a citarlo. Ellos dijeron, cuando pasamos de lo que se llama una condición interglacial, y ahí es donde estamos ahora, no estamos en las glaciaciones, estamos entre 2 eras del hielo. Entonces, cuando pasamos de una condición interglacial a una condición glacial, cuando la Tierra se enfría, el cambio en el dióxido de carbono viene un tiempo después del cambio en la temperatura del aire. Le sigue, y ese tiempo normalmente es de 400 a 500, incluso 600 o hasta 800 años. Hay un retardo. Esto fue publicado en la revista Nature. Este es un ejemplo de un núcleo que se remonta a 100.000 a 200.000 años, y sus sedimentos muestran claras diferencias visualmente causadas por los climas en distintas estaciones. Y aquí pueden ver una sustancia carbonada blanca y aquí una arcilla roja café. Estos carbonatos son depositados durante periodos interglaciales, o sea, más cálidos, y los rojos durante periodos glaciales, fríos. Ahora quisiera que diéramos un vistazo a este gráfico porque nos habla de algo más profundo. Si miramos con cuidado, cuando los niveles de dióxido de carbono aumentan, la temperatura cae. Mientras más fuertes son los niveles de dióxido de carbono, más baja la temperatura de la Tierra. ¿Por qué es importante esto? Porque es un hecho que hemos lanzado grandes cantidades de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Hemos creado una carga mayor de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra que la que el planeta vio en esos 420.000 años de historia.
Nunca habíamos visto tanto CO2 en la atmósfera, así que si en el pasado niveles más altos de CO2 han causado un efecto de enfriamiento, es lógico esperar un mayor enfriamiento en el próximo ciclo, debido a niveles mayores de CO2. ¿Por qué es importante? Mucho de ese enfriamiento sucede al norte del Ecuador. La mayor parte de la masa terrestre del planeta se encuentra al norte del Ecuador. La mayoría de la población terrestre vive al norte del Ecuador. Y la mayor parte de nuestra comida se cosecha al norte del Ecuador. Así que cuando vemos un cambio en el clima, un enfriamiento, y eso no significa que nos dirijamos a otra era del hielo, pero incluso un enfriamiento mínimo cambiará las condiciones en las que sembramos nuestro alimento y las industrias de las que dependemos. Así que esto es importante, y creo que es importante que seamos honestos y sinceros con nosotros mismos. Antes en el programa pregunté, ¿cómo podíamos adaptarnos a los extremos si no somos sinceros con nosotros mismos sobre ese extremo? Y este es un ejemplo perfecto de ello. La pregunta que surge obviamente es si el dióxido de carbono no está causando el cambio en el clima, tal como nos han hecho creer, tal como muchos científicos creen, entonces, ¿qué lo está causando? El cambio climático es un hecho, está sucediendo, pero quizá no esté sucediendo por las razones que sospechamos. Lo que estamos comenzando a entender es lo que, en muchos casos, nuestras tradiciones indígenas y culturas ancestrales siempre nos han dicho. Si preguntamos a los ancianos inuit en el Ártico qué está causando el cambio, nos dirán que la Tierra cambió su posición en el espacio. Dirán que el cielo ha cambiado. Ese es el término que ellos siempre han utilizado, que su cielo está cambiando. Un conocido astrónomo australiano llamado Milutin Milankovic propuso esta teoría. Antes de morir en 1958, Milutin Milankovic creó una teoría que fue rechazada en un principio, pero que se está popularizando cada vez más porque cuenta una historia que coincide con los datos que estamos obteniendo ahora. Milutin Milankovic identificó 3 grandes ciclos, cambios en la ubicación de la Tierra en el espacio. La Tierra no se mantiene estacionaria mientras se mueve alrededor del Sol. En cierto sentido, ella baila. Hay una inclinación, un ángulo y un bamboleo. Vamos a identificar cada uno de ellos. Uno de ellos es la precesión de los equinoccios. Todos escuchamos sobre la precesión durante el fenómeno del año 2012 en el calendario maya. Las precesiones se dan en ciclos de 26.000 años, y nuestros ancestros lo sabían. Ese es uno de los ciclos. Un segundo ciclo es lo que se llama excentricidad, y es que a medida que la Tierra se mueve alrededor del Sol, lo hace no en una órbita circular, sino en una órbita elíptica. A veces, en la elipse, estamos más cerca del Sol, a veces estamos más lejos. Esto significa que nos acercamos cada 41.000 años y nos alejamos cada 100.000 años. Ese es el segundo ciclo. Y el tercer ciclo es la inclinación u oblicuidad. Estos son los 3 ciclos de la Tierra en su movimiento alrededor del Sol. Ya saben cuáles son. Ahora, vamos a verlos en un gráfico. Van a ver algo verdaderamente sorprendente. Lo que están viendo ahora en sus pantallas es, en rojo, la precesión de los equinoccios, en verde, la oblicuidad, y en azul, la excentricidad. Si analizamos los altos y los bajos, tanto de la excentricidad como de la oblicuidad y la precesión, si 2 de ellos coinciden, entonces quiero que vean lo que sucede. En la parte baja de la pantalla vemos el calentamiento y el enfriamiento de la Tierra. Y podemos ver que la excentricidad, por ejemplo, y la oblicuidad, cuando coinciden, generan un periodo de calentamiento en la Tierra. Les estoy mostrando esto en la pantalla ahora. Y ustedes dirán que es una anomalía, quizás suceda solo esa vez. Pero observen esto, si miramos cada uno de ellos, aquí vemos un poco de excentricidad que coincide con uno de oblicuidad, los azules y verdes. Y abajo de ello vemos que cada vez que coincidieron, vimos un calentamiento en el planeta. Sucede todas las veces. La razón por la que esto es importante es que aquí en el extremo izquierdo de la pantalla, donde vemos la línea roja, tenemos un ligero salto de excentricidad. Vemos que coincide con la oblicuidad, así que vemos que esta danza que hace la Tierra de forma muy precisa
ha creado calentamientos en el pasado y está haciendo lo mismo ahora. Es de esperar ver calentamiento, y estamos viendo un calentamiento menor si lo comparamos con los vistos en el pasado.